doctor Hans Fuentes Flores, quien muy gentilmente ha accedido a nuestra invitación para poder desarrollar este segundo módulo en el Diplomado de Emergencias y Urgencias Médicas. El doctor Hans, vamos a hacer una pequeña presentación de su hoja de vida, que es de una manera bastante sintética, por cierto. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad del Valle. Él ha realizado un curso internacional de inducción de apoyo vital primario. También se ha especializado en un curso internacional en el manejo del COVID, particularmente en el área de emergencia. Él se ha desempeñado como médico cirujano en el hospital de tercer nivel, tanto en el servicio de pediatría, ginecología, obstetricia, en cirugía y como también en medicina interna. Actualmente se encuentra desempeñándose como médico de planta en el servicio de emergenciología en el hospital Viedma, y estoy seguro que las experiencias, el conocimiento del doctor va a ser bastante interesante para que ustedes puedan compartir a través de las clases. Nuestra modalidad de desarrollo de las clases van a ser igual que al anterior módulo. Vamos a pasar los martes y sábado de manera virtual inicialmente, y vamos a concluir con una, dependiendo, ¿no?, de las condiciones, tal vez una o dos clases presenciales. Con seguridad que vamos a tener una, por lo menos, que sea de práctica. Nuevamente, la más cordial bienvenida, doctor Fuentes. La plataforma es suya. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Freddy por haberme hecho la presentación. Además, agradecido con la universidad por esta oportunidad de dar un diplomado, el cual es una experiencia nueva para mí. Yo soy residente de emergenciología de tercer año del Hospital Clínico Viedma acá en Cochabamba, que es el hospital de referencia de todo el valle, de todo el departamento de Cochabamba. Como ya el doctor les presentó mi hoja de vida, pues yo me encuentro ahorita desempeñándome en el Hospital Clínico Viedma como residente, y espero transmitirles, ¿no?, la experiencia que tengo hasta el día de hoy, la cual es un poco extensa por la cantidad de pacientes que se atienden en nuestro hospital, y poderles transmitir a todos y de que sea una manera que les apoye, sobre todo para su formación, ya que nosotros somos personal quien va a estar dedicado a la población de toda Bolivia, y es mejor es darles el bienestar a los familiares, ya que en el caso de la emergencia, pues no se trata solo un paciente, se trata toda una familia, y eso es lo más importante que debemos tomar en cuenta. En un momento ahorita les voy a poner la presentación, por favor. Tengo un problema eh, para la proyección de la presentación. Si me da unos 5 minutitos, por favor. Sí, no se preocupe, doctor. No se preocupe. Cuando se encuentre listo, nos avisa. Está bien, un momentito, por favor, ahora lo proyecto. Muchas gracias.
Sí, buenos días. Ya estamos a punto de comenzar. El doctor está teniendo algunos pequeños problemas en la conexión para poder transmitir sus diapositivas. Por favor, un poquito de paciencia. Enseguida comenzamos. Disculpe, bueno, ¿se puede ver las diapositivas? Perdón. No, tiene que abrir su PowerPoint. Ah, Ahora sí se ve. ya. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, lo que nos toca ahora. El módulo vamos a comenzar con lo que son emergencias respiratorias. Voy a tratar de hacer énfasis sobre todo en las patologías que más frecuente se ve en la emergencia y sobre todo sus tipos de presentación. Acá sobre todo vamos a hablar sobre el asma, ya que el asma bueno, tiene sus diferentes presentaciones y a nosotros lo cual nos importa mucho es la crisis asmática, ¿no? Que es una emergencia la cual se puede presentar en cualquier momento con un paciente quien tenga la comorbilidad y las situaciones para que desencadene una crisis asmática. Bueno, para comenzar, debemos saber la importancia de esta patología. Eh, la, la- lo que es el asma, pues es una patología muy frecuente a nivel mundial, que se está viendo el aumento de su población quien tiene esta condición patológica y que va en ascenso, ya que la última guía, la GINA, quien se encarga a nivel mundial de hacer una cuantificación de los pacientes y además hacer los estudios para tomar una conducta médica, ha visto que el ascenso de los casos es muy relevante, ya que a nivel mundial se presenta siendo una de las enfermedades crónicas más comunes, siendo del 1 al 29% de la población en todos los países a nivel mundial. Y lo que ahora llama la atención es que esta patología se está viendo en países en vía de desarrollo, lo cual eh, se nos presenta en nuestro país, siendo esto pues una patología de mucha importancia para nosotros. Hay que saberla reconocer, tenerla muy en claro los tipos de presentación como emergencia y para tomar la conducta adecuada con el paciente. Y ya que esta es una patología que tiene mucha probabilidad de complicaciones y podrían llevar hasta el fallecimiento de la persona que nosotros vayamos a manejarla. La mayoría, sobre todo de las muertes por el asma, pues ocurren en países como acá dicen, países de ingresos bajos y medios. Y eso se está viendo que está en ascenso en todo a nivel mundial. Y en Bolivia, que tenía una prevalencia de esta patología menor al 20%, pues va en ascenso. Y sobre todo en países, perdón, en las ciudades mayores como son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ha ido en incremento ya que nuestras condiciones ambientales, alimenticias, la misma educación, pues son condiciones que han ido exacerbando nuestra población con asma. Eh, entonces, lo que debemos saber muy bien, qué es el asma, ¿no? O sea, saberla definir, sobre todo para tener un conocimiento muy claro sobre a qué nos estamos enfrentando y cómo deberíamos actuar sobre esta patología. Pues el asma simplemente es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías aéreas. Pero esta definición pues engloba muchas cosas, o sea, la parte inflamatoria como la parte mecánica de la ventilación, el cual produce sobre todo una disminución de la luz, respiratoria, de la vía aérea, el cual va a condicionar sobre todo a estos pacientes a que por el daño que se va a encontrar a nivel de la vía aérea va a disminuir lo que es el adecuado intercambio gaseoso que nosotros tenemos. Entonces esto
son, sobre todo en su presentación como una crisis asmática, pues condiciona que los pacientes deterioren muy rápido y lleguen a una parada cardiorrespiratoria. Esto es muy importante, es entender igual sobre todo el complejo inmunológico que presentan los pacientes con la relación del medio ambiente y la predisposición genética. La parte inmunológica, pues, es una respuesta inflamatoria que todos vamos a presentar frente a una agresión de cualquier patología. Esto va a ser sobre todo bueno, se evidencia que el desarrollo a la respuesta inmunológica se da en pacientes pediátricos, lo cual va a ser una prevalencia de esta patología en pacientes pediátricos, presentando sobre todo sus cuadros de exacerbación. Ahora, en el contexto medioambiental, pues engloba aquí lo que son las personas mayores, gente cual se encuentra en una vida productiva, y esta va a disminuir sobre todo a nivel, va a repercutir a nivel familiar como social, el que un paciente que presente un asma, pues su funcionalidad a nivel de su área de trabajo. Entonces, la patología, viéndolo desde varios aspectos, pues es una patología que es muy importante para nuestra sociedad como para un sistema de salud. Hay que saberla reconocer, hay que saberla tratar y cómo abordarla. Lo más importante es la clínica, o sea, como nosotros como personal de salud debemos saber cómo llegar a sospechar de esta patología con solo verlo al paciente. La característica de los pacientes pues van a presentar una sibilancia a la auscultación, una dificultad respiratoria, la cual según la gravedad de su presentación puede ir desde una dificultad leve hasta una severa. Además que el paciente va a referir a una presión torácica, accesos de tos y que esto van a variar mucho en el tiempo. Todo esto pues lo actualiza a nivel, actualmente la GINA lo presenta, donde indica de que la patología esta se debería diagnosticar sobre todo por la clínica, ya que la clínica es mandatoria para toda patología. Eso es lo que todos deberíamos tener muy en cuenta, de que cualquier patología debería ser siempre diagnosticada eh, por la parte clínica, cualquier patología que nosotros enfrentemos. Entonces, ¿qué es una crisis asmática? O sea, ¿qué características tiene esta crisis asmática? ¿Qué es una presentación del asma? Pues lo único que podemos decir que la crisis asmática solo es una exacerbación de la situación basal de los pacientes, el cual sí o sí van a requerir un tratamiento de emergencia, el cual se puede optimizar la medicación hasta llegar niveles techo de la infusión de medicamentos. Sobre todo en pacientes con una exacerbación, pues el manejo se hace intrahospitalario, el cual debería ser a través de una vía intravenosa, que debería ser la forma más adecuada. Pero vamos a ir viendo de que por las ciertas circunstancias, muchas veces a los pacientes no se los puede dar ese manejo que cual nosotros queremos. Bueno, hay dos cosas que hay que entender muy bien sobre la crisis asmática. ¿Qué se va a producir en una crisis asmática? Pues es la presentación de un edema, una inflamación, la producción de moco, con lo cual va a producir una hipertrofia del músculo liso al momento en la vía aérea de forma súbita, podría ser un broncoespasmo o un proceso inflamatorio. Esto va limitando sobre todo el flujo aéreo de la vía aérea. Y esto, pues, dependiendo de sus tipos de origen, la crisis asmática se va a presentar en dos tipos. Una presentación lenta, la cual la GINA lo describe como una presentación que va a ser de mayor a las 3 hasta los 12 días, hasta los 12 o 14 días. Que esto van a ser un cuadro progresivo de la sintomatología, que sobre todo va a ser una opresión torácica, una tos, una dificultad para respirar. Entonces, esto va a tener una progresión durante el tiempo, lo cual sobre todo se va a presentar en procesos infecciosos, que mayormente se ha visto que se relaciona con el sexo femenino, y que esto produce sobre todo lo más importante, o entender que es un proceso inflamatorio a nivel de las vías aéreas.
ya que este es un punto muy importante para la toma de conducta cuando nos enfrentemos a este paciente. Además de que esta presentación pues lleva un manejo muy diferente a la presentación rápida. La presentación rápida sobre todo se caracteriza por presentar de ser de un origen inflamatorio o una reacción alérgica a cualquier fármaco, sobre todo acá se ha demostrado que los medicamentos, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son más del 50% de los desencadenantes de estos eventos. Se va a presentar sobre todo en un periodo menor a tres horas, la cual va a ser un evento catastrófico para muchos pacientes, lo refieren, porque tiene una sensación súbita de muerte, un dolor torácico intenso y además que van a presentar un dolor torácico como una dificultad respiratoria tan intensa, la cual los puede llevar hasta la sensación de muerte súbita. Entonces, eso es lo más importante, o sea, saber reconocer entre las dos presentaciones, la lenta y la rápida, las cuales van a tener un mecanismo fisiopatológico muy diferente y nos van a orientar a la conducta. Ahora, además de todo esto, pues hay que saber tener muy en cuenta factores de riesgo o situaciones las cuales van a exacerbar y van a poner en riesgo la vida. Se ha visto de que el riesgo de fallecimiento o de complicaciones de estos pacientes al momento de su valoración, pues se debería tomar muy en cuenta lo que es las intubaciones previas o el requerimiento en unidades de cuidados intensivos, el manejo crónico de esteroides, sobre todo en pacientes ya que presentan una cronicidad del manejo por esteroides, pero los cuales ellos no hacen el manejo adecuado o que no hacen un seguimiento por un médico especialista, ya que la adecuación de esta medicación tiene que ser ajustada a lo que es la evolución del cuadro clínico del paciente durante todo su manejo. Y otro que es muy importante, pues el uso hospitalario para el asma durante un año. Si un paciente acude más de 3 veces durante un año y requiere mucha atención, requiere internaciones por un asma, pues esto es un dato muy sugestivo de que el paciente puede tener un alto riesgo de complicaciones. Todo esto, ¿por qué? Esto entra mucho, sobre todo lo que es la fisiopatología. Se evidencia de que los pacientes con asistencia ventilatoria, por la irritación de la presencia de un cuerpo extraño, como es el tubo endotraqueal, o igual el flujo aéreo a través de un ventilador, el cual es un flujo de aire seco, pues produce mayor irritabilidad de la vía aérea y esto produce una hipertrofia a nivel del músculo liso. Entonces, por eso es que todos estos criterios son muy importantes para la toma de conducta al paciente al momento de su valoración y la admisión al servicio de emergencia. Otra cosa que igual que hay que tomar muy en cuenta es los factores de riesgo que pueden padecer una crisis asmática con compromiso vital. En el cuadro que los presento ahora, pues acá se muestra lo que son las relaciones sobre toda la crisis asmática, donde si quieren lo pueden leer, que es sobre todo la instauración rápida. Como les dije en la anterior diapositiva, la instauración rápida se produce con una broncoconstricción y un periodo corto y cual va a presentar mucho compromiso respiratorio. El paciente lo va a venir con una sintomatología muy florida y es muy evidente, o sea, que estos pacientes requieren una asistencia ventilatoria en muchos casos o el manejo adecuado de la medicación, que son los beta-adrenérgicos, que eso más adelante lo vamos a ir explicando, y también lo que es hasta ahí en periodos que se ha requerido el BNI. Eh, Otra cosa que igual es muy importante, pues la relación del asma crónico con un adecuado control. Los pacientes, bueno, sobre todo acá en Bolivia se ve que los pacientes pues tienen una ausencia de control periódico, que eso es muy importante, ¿no? Que
acá no tenemos esa cultura de que nosotros debemos acudir a una valoración médica o hacer el seguimiento por un médico especialista, ya que es una patología la cual va a tener una evolución durante el tiempo que produce muchas lesiones a nivel de la vía aérea. Entonces es muy importante que una persona acuda a su valoración y donde se le indique la medicación ajustada a su requerimiento. El abuso, sobre todo de los agonistas beta 2 adrenérgicos de corta acción, se ha visto de que la mala administración, el abuso de los beta, mm, bueno, los SABA, que son este grupo de medicación, pues se ha visto de que tienen una mala tolerancia después de su administración, ya que estos pacientes requieren dosis mayores de esa medicación, pero que se pueden ir complicando. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que es este punto, sobre todo la ausencia de control y el abuso de la medicación, que es la principal causa, o sea, en muchas oportunidades acá que nosotros vemos, que es la principal causa de que los pacientes llegan a complicarse por su mala adherencia a la medicación y nos hacen eventos refractarios. Entonces, que la medicación que nosotros les damos, pues no llega a cumplir las metas que nosotros queremos. Y otro que son las comorbilidades cardiovasculares. Los pacientes con una patología ya de base acá en Bolivia, sobre todo tenemos pacientes con la enfermedad de Chagas, pues, y como esta patología produce un compromiso de cavidades del lado derecho, nos iba a tener una complicación muy importante en el momento de que estos pacientes se los valora, ya que los pacientes cuando llegan a una crisis asmática con compromiso vital y tienen una falla cardíaca del lado derecho secundario una patología chagásica, pues estos pacientes llegan a tener mucho compromiso hemodinámico, ya que los pacientes llegan a tener hipotensiones, llegan a tener una mala perfusión y lo más importante que se ha visto que tienen una hipertensión pulmonar, la cual si no se hace un ecocardiograma no lo cuantificamos y el manejo no puede ser adecuado durante su internación o por toda la vida, ya que la sobrevida por pacientes con una hipertensión pulmonar es menor a 5 años. Entonces, esta comorbilidad cardiovascular es muy importante, sobre todo en nuestro medio, saber reconocerlos y saber entender, o sea, cuál es a lo que nos estamos enfrentando cuando tengamos un paciente asmático y con una patología chagásica. Ya hemos tenido pacientes acá, los cuales en algunos han ido muy bien porque eran pacientes que ya se conocía la patología de base, se tenía la afiliación en qué compromiso cardíaco tenía y estos pacientes han sido recuperables aún en terapia intensiva que hayan estado más de 24 días. Mientras que en pacientes los cuales no son filiados, que no tienen una serología de Chagas y que tienen una cardiomegalia, pues esos pacientes hemos tenido, o sea, hasta decesos de esos pacientes. ¿Por qué? Porque no han tenido una buena respuesta al plan que el cual se les realizó y tuvieron complicaciones multisistémicas. Y otro que son sobre todo las condiciones psiquiátricas, sociales, lo que es la adherencia al tratamiento. En acá se ha visto sobre todo, bueno, en la parte psicológica y psiquiátrica, sobre todo se ha visto en niños, ¿no? En pacientes pediátricos con una edad menor a los 5 que están debutando con una crisis, con un asma. Estos pacientes pues han ido presentando lo que es mucho compromiso por la parte neurológica. Los pacientes niños se presentan con autismo, sobre todo, bueno, acá en Bolivia se ha ido viendo que en autismo, estos pacientes pues no te muestran la patología como debería, como toda persona te podría presentar. Estos pacientes con su condición psiquiátrico-psicológica no nos llega a dar una pauta adecuada, ¿no? de su sintomatología. Entonces, en las valoraciones rutinarias por en pediatría se ha visto que estos pacientes pues llegaban ya con una crisis asmática y lo cual fueron diagnosticados durante su valoración.
Entonces eso es muy importante, ¿no? Saber reconocer, sobre todo este cuadro es muy importante, o sea, tener en cuenta la comunidad cardiovascular, el control sobre todo de la patología y la medicación la cual están administrados los pacientes. Siempre saber indagar a los familiares, hablar con ellos y poder tener todos los antecedentes para podernos ya desenvolver con el manejo de la patología a la cual estamos enfrentando. Bueno, este es otro cuadro, creo que bueno, me pareció muy interesante, por lo cual lo puse. Es donde sobre todo lo describe en la presentación de la crisis asmática. La Gina no lo habla tanto esto, tan descrito este cuadro. Es de la Sociedad Española de Neumología, donde ellos pues hacen una estadificación sobre los pacientes durante su valoración. Mire, en la emergencia, pues deberíamos saber como parte del triaje, pues saber a los pacientes englobar a un grupo el cual requiera o no un tratamiento eh, como emergencia o como urgencia. Entonces estos cuadros nos ayudan mucho a saberlo interpretar al paciente, saberlo abordar y tomar la conducta adecuada. En el presente cuadro, pues les presento cómo describen, ¿no? Según la severidad de la sintomatología y la valoración que nosotros hacemos, nosotros ya les damos un grado de severidad para poderlo manejar en un primer nivel, un segundo nivel o un tercer nivel. Como ven, en la parte superior, pues habla de los síntomas. Los pacientes con una patología, con una crisis asmática leve a moderada, pues le van a presentar solo como una exacerbación de sus síntomas, ¿no? O sea, el aumento de los excesos de tos, que puede ser durante el día o nocturno, el aumento de las sibilancias, la disnea, el cual va a ser sobre todo en el ejercicio, o que presenten una dificultad al hablar. Estos, pues los pacientes, o sea, son pacientes que nos pueden acudir de forma espontánea al servicio. Entonces, esto se los puede manejar hasta un segundo nivel sin ningún inconveniente, que no van a requerir ninguna otra medida invasiva. En el caso de los pacientes ya que vengan con compromiso vital o que tengan una exacerbación tan intensa que sea grave y ponga en riesgo de la vida, pues son pacientes que van a tener una disnea súbita, el cual aún en el reposo va a persistir. Las sibilancias pueden ser hasta audibles con solo el estar cerca del paciente y estos pacientes no te van a poder articular ninguna palabra. Entonces son pacientes muy críticos que requieren realmente la atención de urgencia y tienen que estar sobre todo a la supervisión del personal médico. Y como en el caso de riesgo vital, pues son pacientes cianóticos. Estos ya nos dan una idea de que el paciente está entrando en una parada respiratoria. Entonces, ese cuadrito pues es importante, hay que saber, yo creo que todos deberían tenerlo para poderlo valorar al paciente y decidir cuál va a ser la conducta. Otra cosa es muy importante pues es el estado de la conciencia. Ya cuando se tiene un compromiso no solo respiratorio y ya es multisistémico, va a ser un compromiso a nivel de la conciencia. ¿Por qué? Porque la disminución del flujo aéreo a nivel respiratorio, a nivel de la vía aérea y el intercambio gaseoso va a producir una mala oxigenación, lo cual va a ser una hipoperfusión cerebral y va a presentar una alteración de estado de la conciencia. Los pacientes, sobre todo al momento de que presentan una hipoxia, pues van a presentar lo que es una agitación, un paciente que no colabora, un paciente muy irritable. Pero en la situación de que tenga un compromiso vital, pues el paciente ya va a estar confuso, obnubilado o en el peor caso va a ser un comatoso, el cual no nos va a responder a nada. Junto con la cianosis, pues es otra indicación de que el paciente está en una parada cardiorrespiratoria. La frecuencia respiratoria también es muy importante, ya que el paciente a través del aumento de la frecuencia respiratoria va a tratar de compensar el oxígeno, el cual no se esté intercambiando. Otro punto importante pues, es la musculatura de músculos accesorios, sobre todo se ve la disección tóraco-abdominal cuando ya
ya se produce un ciclo eh, anaerobio, pues se va a producir lo que es los movimientos paradójicos torácicos, donde se va a presentar una disección tóraco-abdominal. Por la acidosis respiratoria que se va a producir, pues el músculo, el diafragma va a presentar una mala mecánica, puede llegar hasta un, una parálisis del diafragma, el cual el paciente va a llegar a un paro. Entonces, el restante ya son pruebas que se les puede realizar a los pacientes, sobre todo lo que es el pico expiratorio de flujo, que es un poco relevante a la utilización de esto, que quisiera que tomen muy en cuenta que muchos hospitales, sobre todo acá, hasta en el hospital mismo, no tenemos lo que es un equipo para hacer una espirometría o hacer el pico flujo. Entonces, nosotros no llegamos a utilizar y no lo hacemos el registro, ¿no?, de los pacientes. Pero sería bueno, o sea, ya que ustedes lo tengan el conocimiento de que es es un aparato que se lo pone al paciente y que se le indica que sople, el cual nos va a marcar por la distancia que se aleja un pequeño balón y el volumen que el paciente insufla, pues nos da lo que es la cantidad, la capacidad del paciente de poder inspirar y expirar. Entonces, este pico flujo, pues lo deberíamos estar en las emergencias para poder cuantificar al paciente y en qué riesgo está. En los pacientes, pues con una crisis somática leve van a tener arriba de los 70 o va a estar dentro de lo normal. Mientras que en los pacientes con una crisis somática moderada va a ser de 70 a 50 y va descendiendo, ¿no?, según la severidad del cuadro. Otro que es muy importante, pues, es la saturación de oxígeno, aire ambiente. Es muy importante de que ustedes como médicos, como personas de salud, sepan ya interpretar una gasometría. Saber, nos va a orientar mucho sobre lo que es la oxigenación y también y nos va a dar las limitaciones de nuestra conducta y qué deberíamos hacer. Entonces, la saturación de oxígeno, pues en estos pacientes lo ideal que indican es que el paciente llegue a tener una saturación arriba de 95%. Que esto se tiene que correlacionar con la PO2, que es la presión parcial de oxígeno intravascular, que tiene que ser entre 80. Como un límite inferior tenemos el 80, el cual, por nuestras condiciones de altitud igual a nivel del mar, pues con que nosotros tengamos un 80-70 es ideal para nosotros, porque vivimos a una altitud arriba de los 2000 metros sobre el mar, entonces no tenemos un buen aporte del oxígeno. Entonces, sobre este cuadro, o sea, necesito que lo tomen muy en cuenta, sobre todo lo que son los tres primeros puntos, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca pues se va a ver alterada cuando el paciente va a estar en una crisis asmática de leve a moderada, donde el paciente va a tratar de compensarse a través un periodo hiperdinámico en la parte hemodinámica para poder compensar esa mala oxigenación y poderles llegar a oxigenar a todos los órganos. Mientras que en los casos que presentan un riesgo vital, ya que el paciente esté cursando una parada, pues se va a presentar una bradicardia o una ausencia del ritmo cardíaco. Tome muy en cuenta esto, por favor, sobre todo el riesgo vital. O sea, si ya son pacientes que requieren la asistencia oportuna y inmediata del personal de salud para poder, poder sacarlo al paciente de la parada, ¿no? Que va a ser, sí o sí va a ser una parada respiratoria inminente. Y si nosotros no actuamos de la forma adecuada, el paciente puede llegar a tener una parada cardiorrespiratoria. No sé si hay alguna duda, algo hasta acá. Alguien que quisiera preguntarlo. Buenos días, doctor. Vamos a Justamente ahorita lo que termina de hablar o preguntar, ¿no? O perdón, indicar
acerca del riesgo vital que hay que tomar en cuenta cuando el paciente llega. ¿Podría darnos un ejemplo, por favor? Sí, mire, cuando se llega, ya hemos tenido pacientes así, pues siempre va a ser el paciente va a ser traído por una tercera persona, ¿no? Quien la haya encontrado. Estos pacientes, pues, siempre son encontrados en su domicilio o en vía pública, donde presentan un evento súbito de la pérdida de estado de la conciencia con una cianosis, sobre todo presenta una cianosis distal. Al momento de su valoración, pues el paciente, como tiene una alteración del estado de la conciencia, puede presentar o no una mecánica respiratoria o presentar una ausencia. Entonces, eso es un dato inminente del que el paciente está con un riesgo vital. Pero muy importante es a tomar en cuenta que este paciente tengamos el antecedente que sea un paciente asmático. Porque si nosotros no tuviéramos, pues hay que descartar otras causas de parar cardiorrespiratoria. Porque al momento de abordar al paciente, pues cuando nosotros llegamos a tener contacto con el paciente, solo tenemos la clínica y el antecedente del familiar. Entonces ahí es donde nosotros abordamos el paciente. Doctor, si en caso es, digamos, paciente asmático, ¿cómo tendría yo que intervenir en emergencias en este caso, no? O sea, yo a lo que quiero llegar es a la práctica, en el momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer si es un paciente asmático, según la clínica? Sí, mire, en estos pacientes, pues en un momento les voy a ir explicando, pues lo principal es el ABC, ¿no? Como cualquier patología aguda, hacer el ABC, lo que es proteger vía aérea, oxigenación y la circulación. Lo abordamos al paciente, lo vemos en la sala de emergencia, pues principalmente ponerle una cánula de oxígeno, controlar si tiene pulso, frecuencia y tomar lo que son precisamente los signos vitales. Si el paciente nos presenta una ausencia de signos vitales, pues estaríamos ante una parada cardiorrespiratoria. Pero en el caso de que el paciente presente un pulso, presente una mala mecánica ventilatoria, pues ya tenemos que hacer lo que es la colocación de una vía periférica, porque estos pacientes se los va a abordar con corticoides de acción rápida, adrenalina y en muchos casos sulfato de magnesio. Entonces hay que tratar de que este paciente tenga una broncodilatación, porque la causa es por una hipoxemia, y hacer de que este paciente, pues, ese corazoncito y esas vías aéreas empiecen a funcionar, porque la hipoxemia va a producir inminentemente una bradicardia o una parada cardiorrespiratoria. Entonces, lo ideal que deberíamos hacer, proteger vía aérea, darle oxígeno por cánulas, una circulación y tener una vía periférica para la administración de medicación. Eso deberíamos hacer en cualquier nivel, sea un primero o un tercer nivel, es lo primero que se debería hacer con estos pacientes. No sé si hay algo más o alguna duda más que te tuviera. No, está bien, gracias, doctor. Gracias. Bueno, el diagnóstico y el abordaje, ¿no? O sea, los pacientes pues van a venir con toda la sintomatología florida, sobre todo como es una crisis asmática, los pacientes van a venir con una tos, con una disnea, las sibilancias, el dolor torácico, una sensación, muchos ahora, bueno, cuando nosotros valoramos nos dicen que tienen una sensación súbita de muerte o que tienen una presión tan intensa la cual no les permite realizar ninguna actividad. Entonces, el diagnóstico es totalmente clínico con los pacientes. No podemos dejar de pensar de que o tener la duda de que estamos frente a una crisis asmática. Ahora, ¿cómo valoraríamos igual esto de los pacientes? Hay otra tabla que les muestro, que es sobre todo acá lo describe un poquito más detallado ya el examen clínico, que son las sibilancias que tienen que tomar mucho en cuenta. Pues hay pacientes que ni bien, o sea, usted se le acerca y ya van a escuchar las sibilancias. O sea, son pacientes que van a estar con mucha broncoconstricción o un proceso inflamatorio, el cual va a limitar mucho el flujo aéreo. Acá hablan sobre
la PO2, la PCO2, el cual ya les muestra los niveles de oxigenación, la hipoxemia, que es a nivel del mar es de menor 80, pero acá en Bolivia se acepta hasta los 75, en Cochabamba y a los 60, a los 70 en La Paz, donde estos pacientes pues ya tienen un compromiso multisistémico, ¿no? No solo respiratorio, entonces estos pacientes tienen mucho compromiso. Hay que tener muy en cuenta sobre todo estos parámetros de la PO2 como la PCO2, y van a ser cosas de una insuficiencia respiratoria que adelante se les va a dar como un solo tema de lo que es insuficiencia respiratoria, donde vamos a desglosar todo lo que es la PO2 y la PCO2. Bueno, tenemos que llegar a lo que más nos importa, ¿no? Como personal que estamos para atender al paciente. ¿Qué deberíamos hacer sobre este paciente? Pues, como toda patología de emergencia, pues hacer el ABC. No importa que estemos ante un paciente con politrauma, un paciente con una acidosis metabólica, con una cetoacidosis, y el caso de ahora del asma, pues todo paciente se lo debe abordar a través del ABC, que es lo básico que deberíamos hacer para para dar una buena oxigenación, una buena circulación y que el paciente pueda tener un mejor pronóstico. Antes de entrar a los fármacos, o sea, ¿cuándo nosotros deberíamos utilizar lo que es sobre todo el oxígeno? Es algo muy controversial que hablaron, ¿no? Porque se dice de que el que nosotros administremos un paciente que tenga una saturación de oxígeno arriba de los 95, no le deberíamos dar oxígeno porque vamos a producir una vasoconstricción. Pero, o sea, son muchos estudios de que dicen que nosotros debemos darle un soporte al paciente porque el paciente está en un proceso hiperdinámico donde está tratando de compensar toda esa constricción a través de un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces ahí entra lo que es mucho la controversia del oxígeno por más. Según la categorización que hace un momento vimos, pues se debería ser ideal administrar a los pacientes que vengan ya con una crisis asmática moderada, donde se les va a tratar de compensar la deficiencia de oxígeno porque estos van a tener una saturación menor al 92%. Entonces, se indica de que debería ser solo pacientes que tengan una crisis asmática moderada hasta la severa. Pero igual acá ya entran las controversias que indican de que si debería ser realmente por una cánula nasal de alto flujo, una máscara con reservorio o a través de un mecanismo autoinflable. ¿Por qué? Porque en acá nosotros podemos llevar a que este cuadro que venga por una hipoxemia lo llevemos a una hipercapnia. Entonces tendríamos un doble componente respiratorio, el cual va a deteriorar sobre todo la parte neurológica de los pacientes. Entonces, en este contexto, pues se habla mucho lo que es la oxigenación. La oxigenación ya en los dos últimos estudios que presenta la GINA indican de que la oxigenación solo se la debería dar a través de cánula nasal en los pacientes con una crisis asmática moderada, y en los pacientes con un cuadro severo pues deberían administrarse a través de un BNI. Acá bueno, les voy a hablar un poco sobre el BNI, así en qué consiste. Es una ventilación mecánica no invasiva a través de una mascarilla, o podría ser un full face, que se los llama, que estos van a hacer que un ventilador mecánico genere un ciclo respiratorio, el cual va a permitir el intercambio de oxígeno a través de los alvéolos, así venciendo las resistencias de las vías de conducción. Pero el BNI lamentablemente tiene ciertas condiciones, o sea, el BNI no se lo puede poner a cualquier paciente. Debemos tener muy en cuenta que tienen que ser pacientes conscientes, lúcidos, los cuales no tengan ningún traumatismo facial, y que estos pacientes no estén con una hipoxemia marcada o una acidosis respiratoria.
Entonces, ahí es el BNI lo que se ha implantado, sobre todo llegaría a ser en casos de una crisis moderada, ya que se ha visto que mejora la sobrevivencia y reduce las horas de internación de los pacientes. Entonces, es muy importante saber sobre el BNI. En el siguiente, en la siguiente clase que va a ser insuficiencia respiratoria, y lo vamos a desglosar sobre el BNI y cuáles son sus ventajas y desventajas además, y cómo se lo debería manejar en una crisis asmática. Ahora, la ventilación mecánica pues está indicado directo en pacientes con altos riesgos de vida, ya que estos pacientes van a tener un compromiso respiratorio tan marcado que la evolución va a ser una parada respiratoria. La ventilación mecánica, pues, invasiva, igual, hay que saber cómo programar para cada tipo de patología. El asma es muy distinto a lo que es el manejo como un distrés respiratorio o una neumonía grave, que tiene sus particularidades, sobre todo en el seteado del ventilador. Ahora, lo que más nos importa es esto, sobre todo lo que es la farmacología, ¿no? O sea, acá, ni bien cuando nosotros estamos frente a un paciente, debemos saber qué medicación y cuánto darle y cómo darle a estos pacientes. Bueno, acá les puse un cuadrito, creo que es el que mejor se adhiere a lo que es a nuestra situación y las condiciones que nosotros tenemos, que sobre todo acá en esta última guía española indican de que el manejo de los pacientes que vengan con una crisis asmática, la medicación de primera elección y medicación base es el salbutamol. Bueno, el salbutamol acá en Bolivia tenemos presentaciones como para lo que es el PAP en aerosol o como en gotas para las nebulizaciones. Dependiendo del estado de conciencia de los pacientes, pues nosotros vamos a administrar la administración del salbutamol, que podría ser en gotas, que es en la nebulización, o en PAF. Diferencias entre entre dos vías de administración, pues no hay una superioridad de una a otra. Ambas tienen la misma eficacia y se ha demostrado que tienen el mismo resultado al momento de su administración. Entonces, el salbutamol, nosotros cómo podríamos administrar, sobre todo lo que es en las nebulizaciones. Se ha indicado de que se le puede administrar de 200 a 80 picogramos, lo cual podría ser entre 15 a 20 gotas de la solución, y que esta se los debería diluir en una solución fisiológica para mejor conducción a la vía aérea y la humidificación, que tendrían que ser unos 3 ml. Esto se los podría administrar en 10 a 15 minutos y se los podría hacer ciclos de 3 a 4 ciclos, el cual podrían completarse durante una hora. Ahora, en el modo de lo que es los PAF, se ha visto de que el PAF se los puede dar hasta 6 PAF. Se ha visto que en 30 minutos se puede administrar 6 PAF, ya que el PAF no nos va a comprometer mucho la parte cardiológica, cardiovascular. Una de los efectos adversos que tenemos con el salbutamol, pues lamentablemente son las taquicardias sinusales, que si nosotros los administramos mucha cantidad, pues nos podrían llevar a una arritmia. Entonces, como el valor máximo de administración de los PAFs son 6 PAF en una hora, el cual podría o no revertir el cuadro, ¿no? Como cualquier otro medicamento. Entonces, la otra cosa igual que indican que es las nebulizaciones continuas. Hay sistemas de hiperoxia, cual en el hospital Viedma se cuenta, donde son pequeños frascos donde se puede contener mayor líquido de solución y se los puede diluir ahí la medicación. Entonces van a una nebulización más continua, el cual va a poder humidificar sobre todo la vía aérea y van a poder producir broncodilatación. Entonces,
quiero que se le quede para ustedes. O sea, el salbutamol es la principal, acá en Bolivia y por los estados que tenemos, es nuestra primera línea de administración del salbutamol. En casos de que no tengamos una buena respuesta al salbutamol, ya se prosigue a lo que es la asociación con anticolinérgico. Esto, según la estratificación de la GINA, indican de que el salbutamol junto con un anticolinérgico se debería dar desde la presentación de una crisis asmática moderada. ¿Por qué? Porque los pacientes en los eventos que van a presentar una crisis asmática moderada, pues ya van a presentar una broncoconstricción tan intensa que van a limitar el flujo. Entonces, la acción rápida del salbutamol como la asociación de un anticolinérgico va a producir que la acción farmacológica sea más duradera en un mayor tiempo posible, el cual no nos indique hacer las nebulizaciones continuas de los pacientes. La medicación que nosotros acá en Bolivia tenemos y a disponibilidad, sobre todo en el sistema de salud público, es el bromuro de hipertropio. Esa medicación, pues, tenemos igual la presentación tanto en PAF como en aerosol, que nos permite hasta la administración conjunta del salbutamol y del bromuro de hipertropio sobre todo en eventos moderados. Acá en el Hospital Clínico Vietnam, pues nosotros utilizamos la versión combinada de estos dos medicamentos y nos ha dado buenos resultados. El bromuro de hipertropio pues tiene otro similar a su familia, que es el diatropio. Esa medicación pues nosotros la utilizamos cuando tenemos pacientes con mucha secreción, o sea, sobre todo en EPOC. Tanto no lo utilizamos lo que es en la crisis asmática, porque la crisis asmática se caracteriza por presentar una tos seca y una broncoconstricción sin la generación, sobre todo de la presencia de moco en las vías aéreas. Entonces, otra cosa importante es que de los anticolinérgicos que evitan la presencia de secreciones. El que tiene mayor efecto para la formación de secreciones es el bromuro de diatropia, el cual nosotros lo indicamos sobre todo en la reducción del EPOC y nos hemos dado mejores resultados. La importancia acá del bromuro de hipertropio como en la crisis asmática es que nosotros lo combinamos con una dosis de 80 a 160 picogramos. Esto pues es equivalente a entre 10 a 15 gotas que se los puede diluir en una solución fisiológica y se los administraría de forma de una nebulización. Ahora, acá entra muy importante lo que son los corticoides sistémicos. Acá en Bolivia pues tenemos lo que son los niveles, distintos niveles, donde en muchas oportunidades nosotros no contamos con la administración intravenosa. Entonces, los últimos estudios, como la misma GINA, la cual recaba todos los estudios realizados durante todo este tiempo, se ha demostrado que la administración por vía oral de la prednisona, como la administración EV o de hidrocortisona, han presentado adecuadas respuestas. O sea, los pacientes han respondido a la medicación que se les ha administrado. No ha habido una superioridad en ninguna de las administraciones, ya que los pacientes en el momento de su egreso y su estadía en el hospital no ha sido mayor o menor dependiendo de la administración intravenosa o vía oral. Ahora, ¿qué debemos saber sobre todo de la hidrocortisona? Que es una medicación que nosotros tenemos a disposición casi en todos los centros de salud y en los terceros niveles. La prednisona es una medicación de acción rápida, la cual ya vamos a tener un mayor efecto a la hora,
y que esto nos va a producir una broncodilatación, nos va a ayudar a través de sus de los receptores de los eosinofílicos, todo eso, que se produzca una broncodilatación. Ahora, ¿cuánto es la dosis máxima de esta medicación? Porque nosotros no podemos administrar a cualquier paciente una dosis, cualquier dosis, ¿no? Lamentablemente los corticoides tienen un efecto inmunosupresor, entonces nosotros no podemos exacerbar más o sobrepasarnos sobre los 600 miligramos en casos de asma, ya que la administración abundante de corticoides va a producir mayor complicación del paciente y va a producir una exacerbación, ya que podría ser no tanto de la parte de la crisis asmática, sino podría ser la sobreinfección de los pacientes. Porque nosotros a los pacientes que los manejamos en el hospital pues, están expuestos a infecciones respiratorias, entonces ese es uno de los puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Tener los límites de la administración, sobre todo de la hidrocortisona, que es el que nosotros más utilizamos, tener un techo que es los 600 miligramos en las 24 horas, y la prednisona administrarles por vía oral, sobre todo en los centros de salud de primer nivel. Si no se cuenta, pues la administración de la prednisona podría ser fraccionada de 25 cada 12, va a mejorar la sobrevida de los pacientes, con una mejor respiración, hasta que lleguen a su centro de salud, pues van a presentar una mejor sobrevida de los pacientes. Ahora, en cuanto a los corticoides inhalados, se ha visto de que la administración de corticoides inhalados, lamentablemente, pues no son medicamentos que nos van a ayudar como rescate, podrían ser medicamentos de apoyo, los cuales van a hacer de que la administración de esta medicación limiten las exacerbaciones durante su internación de los pacientes. En acá tenemos sobre todo la fluticasona, en Bolivia solo tenemos sobre todo en PAF. Entonces nos ayudaría sobre todo en lo que es en el soporte en el soporte ya del paciente, con que se haya resuelto la parte de la crisis asmática. Así el paciente va a tener un mejor control de la vía aérea y no va a tener exacerbación. Ahora, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio ha sido muy controversial, ya que el sulfato de magnesio junto con el sulfato de magnesio lamentablemente es un medicamento que se lo administra a dosis muy altas en una crisis asmática. Por su componente del magnesio puede producir lo que son alteraciones electrocardiográficas. Entonces, solo se lo ha visto útil en casos de riesgo vital. Entonces, el sulfato de magnesio solo se lo utiliza en riesgo vital, donde solo se le administra una dosis de 2 miligramos, el cual tiene que ser una infusión continua. Nosotros lo administramos aproximadamente entre 20 a 30 minutos, el cual nos permite, en muchas oportunidades nos ha permitido una broncodilatación, y así más sostenida la broncodilatación, así para poder, sobre todo en pacientes que se los asiste ventilatoriamente, pacientes entubados, nos ha ido mejorando lo que es la sobrevida y la respuesta a la medicación. Entonces hay que tome muy en cuenta estos medicamentos. No he querido ahondar más en distintos más medicamentos, porque para nosotros es importante tener y conocer los medicamentos que tenemos en nuestro medio y poderlos utilizar de la forma adecuada. El que nosotros conozcamos muchos medicamentos hay veces nos hace un poquito dudar de cómo manejar la medicación. Es mejor relacionarse con un medicamento, conocerlo bien y saberlo cómo administrar, y así poderlo manejar de la forma adecuada.
recordarles de que el sulfato de magnesio, el salbutamol se lo puede manejar desde una crisis leve hasta un riesgo vital, y el bromuro dipatropio se lo asocia desde una crisis moderada hasta la crisis, hasta el riesgo vital. El uso de la prednisona se lo hace como una indicación de rescate a través de hasta llegar a un tope que pueden ser los 600 miligramos en y poder limitar la patología. Y lo que son los glucocorticoides inhalados, que van a ser medicamentos que van a ser de soporte. Y muy importante tener en cuenta que el sulfato de magnesio es una medicación que se le va a administrar 2 gramos y solo en casos de riesgo vital. Ahora, y acá hay las alternativas, que tenemos lo que es el salbutamol EB. Acá en Bolivia no tenemos. Sí llegamos a tener vía oral, pero por su metabolismo a nivel hepático y la vida media que presentan, y además su farmacodinámica y farmacocinesia, no son medicamentos que nosotros les podríamos dar como para manejo de urgencia. Esto se les podría dar como soporte, ya que esta medicación va a tener su efecto después de las 6 horas. 4 a 6 horas, teniendo un pico máximo a las 6. Entonces, el salbutamol, acá contamos con vía oral, pero no lo manejamos como un medicamento de rescate para una crisis asmática. Y el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, vía inhalatoria, pues nosotros hemos utilizado muchas oportunidades en pacientes ventilados, los cuales presentan una broncoconstricción. Los hemos puesto en nebulizaciones continuas, de 4 hasta 6 horas con una nebulización continua, así resolviendo sobre todo la broncoconstricción, porque los pacientes ventilados, lamentablemente, cuando presentan un patrón obstructivo como es en el asma, pues tienen a tener una mala sobrevida. Esos pacientes tienen a tener una disociación con la ventilación, y nos iban a hacer una parada cardiorrespiratoria, y son pacientes muy difíciles de recuperarlos, ya que están bajo una pseudoanalgesia. Entonces, en eso concluiría lo que es la parte de crisis asmática. No sé si tienen alguna duda, algo así para aclararlo y poder tener más claro el tema. Doctora, en caso del salbutamol en gotas, ¿en cuánto de solución fisiológica se lo podría diluir? No, o no sé si lo mencionó, no logré escucharlo. Sí, lo que nosotros hacemos es la dilución en 3 ml de solución fisiológica. Acá casi los administramos entre 15 a 20 gotas. Se los diluye y esto se les pone en un sistema de nebulización continua sobre todo con oxígeno húmedo, para poder producir una mejor respuesta a la broncoconstricción, porque el oxígeno seco, pues lamentablemente nos lleva a producir una broncoconstricción, ¿no? Es una de las características del asma, de que la respuesta al frío como al aire seco produce una broncoconstricción. Entonces, lo ideal es una solución fisiológica de 3 ml, las 15 a 21 gotas de salbutamol, y con un sistema de hiperoxia húmedo. Esa es la conducta que toma. Está bien, gracias, doctor. No, es que ustedes. Doctor, ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el caso del sulfato de magnesio, dice pasar 2 gramos, ¿verdad? Sí. 20 minutos es lo que dice el cuadro, pero ¿en qué cantidad de solución vamos a usar? Esto se los diluye, sobre todo el sulfato de magnesio, en una solución fisiológica a 30 a 50 ml.
porque lamentablemente el sulfato de magnesio es una medicación, como lo podríamos llamar, hipertónica, la cual podría producir una lesión a nivel vascular. Entonces, lo ideal es darle una dilución, la cual pueda entrar entre 20 minutos o hasta 30 minutos. En casos muy severos se los administra en bolo, pero eso ya es por una vía venosa central. Esto de los 20 a 30 minutos es por las vías periféricas, sobre todo. Gracias, doctor. Y otra pregunta más, Doc. En el caso del bromuro dipiótropo, ¿a qué cantidad hay que diluirlo? La dilución es entre 10 a 15 gotas que se los pone. Igual como el salbutamol, se les pone en solución fisiológica en 3 cc. Doctor, una pregunta, y en el caso de los pediátricos, porque no siempre viene gente adulta, digamos, para emergencias, sino también puede que sea pediátrico, puede que sean infantes, en este caso, ¿cómo sería el tratamiento o la El medicación? salbutamol en pediátricos, la dosis es aproximadamente, se les da entre 0,5 a 2,5 miligramos. Entonces sería casi una dosis a la mitad de la cual nosotros utilizamos en adultos. Pero esto es kilo peso, ¿no? En los pacientes pediátricos, ya que tenga un peso arriba de los 50 kilos, ya se los maneja como pacientes adultos. Pero lo ideal es ponerles, o sea, la solución es casi número de gotas es casi la mitad de los adultos, porque la dosis que nosotros damos de 0,5 a 2,5 miligramos de la de salbutamol. Doctor, una pregunta. En cuanto al uso del oxígeno, nos indicó que era a través de una cánula nasal, ¿verdad? ¿A qué flujo deberíamos darle? ¿Qué Ya, bueno, el flujo de oxígeno, según todos los dispositivos de hiperoxemia, que son la cánula nasal, la máscara sin reservorio y la máscara con reservorio, ya tienen valores estandarizados. La cánula nasal, pues se le tiene que dar de 2 hasta 4 litros minuto de flujo. ¿Por qué? Porque la condición de darles bastante oxígeno a través de la cánula nasal, pues se puede producir una lesión a nivel de las celdas hemoidales y producir una necrosis vascular por el mismo oxígeno que es seco, donde va a producir esas lesiones. Lo recomendado es de 2 a 4 litros minuto. Ahora, en el caso de las mascarillas sin reservorio, se los puede administrar desde los 5 litros hasta los 8 litros y los que contengan una máscara con reservorio desde los 8 hasta los 15 litros. Siempre, sobre todo esto, pensando en las complicaciones que pueden presentar ya como causas secundarias a la administración de oxígeno seco. Entonces, esa es la recomendación. No tanto que se relaciona con el asma, sino que la funcionalidad de estos artefactos que tienen sus condiciones y que pueden presentar complicaciones adversas por su administración inadecuada.
pero es más así, más gordo, y te cuento que es medio de negro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que tenga? Ah, claro, tenemos como que canastita. Sí, ¿no? Entonces, dos cosas así, y las dos cosas se le fue. ¿Sí? Ahora te puede dar dos trabajar. De postre. De postre. Esas cosas me gustan. Sí, mi amor, ¿vos te vas a dar un pedazo de la derecha? Por mi parte está bien, gracias. A ustedes, pues, gracias. Pero al final he dicho, no, porque es que ya está un montón ayer, ¿no? No, mi vida. No, no empezado de agosto, 4 de agosto, comida acá, antes del lápiz. Te dije que vamos a comprar a 9 lunes, te di pan negro, pan de mole, que te da de y ahora voy a aumentar esta servilletas, porque aquí ya no tengo nada de servilletas. Servilletas y papel dulce. Sí, hemos comprado todo al final, ¿no? La siguiente tenemos que comprar arroz.